Cuando los santos metemos la pata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, yo estoy hablando esto por mí mismo, porque muchas veces me he equivocado. He cometido errores y muchos horrores. Y es cuando yo me siento que metí la pata, y algunos de ustedes también se van a identificar con este asunto. Hablo de que nosotros ahora somos protagonistas en esta historia también. Cuando me doy cuenta de mi equivocación, ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo reaccionamos? Hay gente que se deprime, soy un tonto, no sé nada, me equivoqué, pero vemos otra gente que con la ayuda de Dios podemos aprender de nuestros errores. Es lamentable un error en economía, un error en toma de decisiones, un error en compra de productos, es lamentable. Pero lo más lamentable es los errores que afectan nuestra conducta y aquello que tiene que ver con pecado en nuestra vida. Amigos, eso sí es más lamentable. Si perdiste $1,000, lo siento, perdiste $1,000. Eso no se compara a los errores y horrores que cometemos en nuestra vida espiritual para con Dios. Eso sí es más lamentable. Alguien lo dijo de esta manera: si perdiste dinero, perdiste poco. Si perdiste un amigo, perdiste mucho. Pero si perdimos la fe en Dios, entonces lo hemos perdido todo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Caramba, vamos a aprender de nuestros errores. Vamos a hablar de la vida de Josafat en el Antiguo Testamento. Él comenzó, Josafat, el rey, viviendo en el temor de Dios, como la mayoría de creyentes que yo conozco que somos honestos. Cuando recibimos a Cristo, la mayoría que somos honestos, lo hicimos con todo el corazón. Señor, yo te sigo, gracias por salvarme. El Señor puso de su paz en nuestro corazón y comenzamos con honestidad, como este rey. Lo explica la Biblia. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros, subraya, en los primeros caminos de David su padre, explicamos, y no buscó a los Baales. Literalmente Josafat no era hijo de David. Era su bisnieto, tataranieto. Esto es un hebraísmo que significa descendiente de David. Pero me llama la atención que el escritor subraya, anduvo en los primeros caminos de David. Cuando David tocaba los salmos con el arpa, cuando David mataba a los osos y leones para proteger el rebaño, cuando David tenía un corazón íntegro, puro, limpio delante de Dios, es cuando se le hace la comparación. Y así comenzamos muchos en el camino cristiano. A la oración, al estudio de la palabra, a la santidad. Comenzamos bien, en humildad, en gozo, en alegría, en honestidad, en sencillez, en obediencia. Esto es lindo de ver en este Josafat y en la mayoría de nosotros creyentes sinceros. Dice el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre, David otra vez, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Explicamos. Para ese entonces, el pueblo de Israel se había dividido. Una tribu, Judá, y los otros, Israel. Se dividieron. El reino se dividió. Pues bien, Israel, por una parte, se había dado a la prostitución espiritual. Estaban adorando falsos ídolos, a los Baales. Desde el rey a todo el pueblo hicieron un templo en Samaria, ya no en Jerusalén, en Samaria, y allí se dieron a la adoración de los Baales y del paganismo. Pues bien, a diferencia de la nación de Israel, este Judá, a cargo de este rey Josafat, buscó al Dios de su padre. Eso significa adoración, eso significa oración, eso significa enderezar nuestros corazones, porque muchas veces, la mayoría de las veces, no están alineados a la voluntad de Dios. Es decir, la vida espiritual que nosotros los seres humanos tenemos, escuchemos y escuchemos con atención. La vida espiritual que este pastor tiene es el resultado de nuestra inversión personal. Usted es tan espiritual como usted quiere ser. Yo soy tan espiritual a medida que hago inversiones. Si no oro, si no ayuno, si no leo la palabra, si no busco comunión con Dios entre la iglesia, les garantizo, no vamos a crecer mucho espiritualmente. Pero en fin, regreso con Josafat. Este hombre conocía los mandamientos del Señor y obedecía los mandamientos del Señor. En Corintios se nos dice, así que amados, limpiémonos de toda contaminación. Misión Vida, esta es la primera lección en esta mañana. Limpiémonos de las contaminaciones de la carne y del espíritu y perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios. Este versículo nos dice que ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad limpiar lo que hay aquí dentro y lo que hay aquí afuera.
Porque como creyentes todavía somos tentados al pecado, todavía somos tentados al mal, todavía somos tentados a la inmundicia, pero la Biblia dice, aquí la torre de control, debemos de poner ya un alto, no más al pecado, no más a la inmundicia. Nosotros debemos de limpiarnos, sacar de este clóset viejo lo que tenemos que sacar, y yo digo, amén. Pregunta número 1 y contesta en tu mente en honestidad delante de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedico a fortalecer mi espíritu en el Señor? Qué buena pregunta. En la agenda ocupada que tú tienes, compadre y amigo, ¿cuánto tiempo dedicas a fortalecer tu espíritu en la presencia de Dios? Segunda pregunta, ¿cuánto he crecido en el Señor y en su obra durante este último año? Esta pregunta es más crucial. En fin, este hombre comenzó bien y gracias a Dios por Josafat. Como ustedes y yo, creo, la mayoría hemos empezado bien en el camino del Señor. Número 2, Josafat se dedicó a limpiar la nación de sus impurezas. Él era el rey, él tenía la autoridad, él tenía la posición, dice el 6, y se animó, checa esto, misión vida conmigo, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Yo digo, gloria a Dios, les voy a explicar por qué. Porque tal vez esta es la generación donde más gente desanimada he encontrado yo en las iglesias. No solamente en esta iglesia, sino en varias iglesias que conozco. Gente se desanima que porque el sol salió, que porque no salió el sol, que porque llegó este presidente, que no llegó este presidente, que porque este pastor va a predicar también o no va a predicar este pastor. Qué sé yo, hermanos, encontramos mucho desánimo en la vida. Que si el esposo no se ha convertido, que el perro come mucho, que subió el dólar, que bajó el dólar. Amigos, estamos en una campaña nacional, internacional de desánimo, incluyendo púlpitos. Estoy hablando cosas serias. Vivimos en un tiempo de desánimo internacional. Pero mira cómo un hombre de Dios que camina en el temor de Dios, que renueva su corazón con Dios todos los días, cómo hace el contraste. Josafat animó su corazón en los caminos de Jehová. Necesitamos de esos pastores, necesitamos de esos líderes, necesitamos de esos padres de familia, necesitamos de esos empresarios, que todos los días estemos animados en la obra que estamos haciendo. Mira lo que hace. Y como está animado, está entusiasmado, tiene ánimo de parte del Señor, viene y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Porque Judá se estaba corrompiendo como Israel. Israel ya estaba lleno de altares para acera, para el Baal. Y viene Judá y comenzaron algunos a imitar a Israel, a poner ídolos aquí, ídolos allá, etc. Y viene el rey y dijo, no, señores, si Israel se quiere corromper, allá ellos. En Judá vamos a conservarnos puros de idolatría y vamos a adorar al único Dios verdadero. Y esto es algo sumamente loable en la vida del Josafat. Mira lo que dice Deuteronomio. Las esculturas de sus dioses, esto es idolatría. Esos dioses falsos quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y esto es el celo por Dios y por su obra. En el Nuevo Testamento yo me doy cuenta, y tú lo has leído varias veces conmigo aquí en Misión Vida, cómo el Señor Jesucristo entró al templo y limpió el templo. Quitó a los cambistas, los sacó de ahí, a los que estaban haciendo mercado en la obra del Señor. Bueno, el celo de la obra del Señor limpió el templo, porque Jesús es el Señor del templo. Lo que estamos viendo aquí, el rey limpia a Judá de idolatría, porque es el rey de Judá. Tiene la autoridad de limpiar al reino de esa idolatría. Ven conmigo, esta es la explicación. Y tú y yo, ¿qué se supone que tenemos que limpiar? Yo no soy el rey, no puedo limpiar esta nación de sus pecados, quisiera, de su idolatría, quisiera, pero no puedo. Yo no puedo limpiar la iglesia, no soy el Señor de la iglesia, ese es el trabajo de Jesús, ese es el trabajo del rey, pero aquí está lo que me concierne. Pero como individuos, como padres de familia, como cristianos, sí hay algo que nosotros podemos limpiar, te lo garantizo. Habemos tal vez gente dentro de las iglesias que todavía tenemos fotos indecorosas que no honran a Dios, guardaditas. Pueden ser de contexto sexual, sensuales, o pueden ser de otro contexto de idolatría, ídolos, imágenes, y todavía los santos los tenemos ahí. Creo que esta es una perfecta oportunidad para limpiar nuestros recónditos, nuestros garajes, nuestras recámaras, nuestras carteras de eso que no honra al Señor. Algunos todavía, por desgracia, vendrán a las iglesias y vivirán con sustancias adictivas.
Hablo de tabaco, marihuana, drogas, hasta iba a decir DDT, pero esa es otra cosa. No, hablo de alcohol del 96. Tú sabes, algunos santos todavía nos damos nuestros toques por allí. Y eso es cuando los santos metemos la pata. ¿Qué acerca de libros? ¿Qué acerca de revistas? ¿Y qué acerca de música aberrante que no glorifica al Señor? Es ahí donde tú y yo podemos intervenir y decir, si Josafat limpió la nación, si el Señor Jesucristo limpió el templo, yo puedo limpiar mi garage, yo puedo limpiar mi casa, yo puedo limpiar lo que Dios me ha dado para que sea conforme a la gloria del Señor. Josafat comenzó bien. Número 3, Josafat fue un promotor de la palabra de Dios, y esto me gusta de Josafat. Su pasión, y no era sacerdote, no era predicador, era rey, pero encuentro en la Biblia que su pasión era dar a conocer la palabra de Dios a toda la nación. Era un verdadero avivamiento lo que estaba sucediendo en Judá. Compáralo a lo que pasa en muchos días. Queremos a veces sermones de 15 minutos, 5 minutos y un montón de diversiones, la carne, juegos, festividades y la palabra, nada más échame una oración, pastor, y todo está bien. Hermanos, eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento es cuando nuestro corazón desea, almacena y guarda la palabra del Señor. La Biblia lo dice así: al tercer año de su reinado, envió príncipes o principales sacerdotes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Es decir, como hay gente que no iba al templo, que no iba para recibir la palabra del Señor, entonces vino el rey y dijo que no vienen, entonces yo les voy a mandar predicadores ambulantes. Y agarró a sus principales y les dijo, tú te vas al norte, al sur, al este, en la esquina de la casa, en la esquina de la calle, tienes el permiso del rey para predicar la palabra del Señor en esta ciudad. Y hermanos, eso es verdadero avivamiento. 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, interesante, y recorrieron los predicadores todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Un rey enamorado de la palabra del Señor vino a reevangelizar toda la nación de Judá. Predicadores ambulantes, imagínatelos, en las esquinas, en los parques, en medio de las casas, y la gente que no iba al principio a escuchar palabra de Jehová, ahora recibió la palabra del Señor, y creo toda la nación se vio bendecida por un rey que ama la palabra del Señor. Y eso me lleva a hacer otras preguntas. ¿Cuánto conoces la palabra del Señor? Amén. Porque hay gente que conocemos más el teleguía, la revista, deportes y deportes, tú sabes, tanta cosa, hasta en negocios, el periódico, el Washington Post, qué sé yo. Pero la palabra de Dios la conocemos teóricamente, pero no sustancialmente. Esto es un llamado de Dios a enamorarnos de la palabra del Señor. Siguiente pregunta: ¿cuántas veces has leído la Biblia entera en tu vida? Y si ya tenemos más de 2 años en el cristianismo, no hay excusa. Se supone que ya tuvimos que haberla leído de pasta a pasta, y la Biblia hace el cambio nosotros. Siguiente pregunta: ¿cuántos textos de memoria hemos aprendido? Estaba hablando con un hombre que se enorgullecía diciendo, yo conozco la Biblia de pasta a pasta. ¿Ok? Mencióname. Le dije, vamos a hablar de un pasaje de la Biblia. ¿De cuál quieres hablar? Y ahí empezó a patinar. Le dijo, pues, mencióname un texto y vamos a analizarlo y a ver la voluntad de Dios. Y dice, bueno, yo recuerdo que leí aquella porción donde un hombre en caballo. Dije, ¿un hombre en caballo? Ya empezó, sí, un hombre en caballo, era un soldado. Caray, empecé a ir al Antiguo Testamento. Tal vez fue Naamán o quién sería. Y dice, este hombre en caballo agarró una espada y se cortó la capa y se la dio al mendigo. Y dije, caray. Este hombre está hablando de San Martín Caballero, la imagen esa que tienen algunos por ahí. Pero eso no está en la Biblia, compadre. Eso no está en los libros apócrifos. ¿De dónde sacaste semejante idea? Es decir, que la mayoría de la gente solemos decir, ahí dice la Biblia, como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, etcétera. Pero no citamos Escritura, lo cual evidencia que no tenemos una formación personal en la Escritura. Necesitamos conocer la palabra del Señor y darla a conocer a donde la gente tenga hambre y quiere escucharla. Número 4, vemos que encontró y recibió de parte de Dios las recompensas por esas actitudes que él estaba tomando. 1, vivía en el temor de Dios. 2, había limpiado la nación de impurezas, de ídolos.
Y número 3, era un amante de la palabra de Dios. Y es cuando yo descubro en la Biblia que caen las bendiciones de Dios. No por casualidad, amigos. Si ustedes y yo, cualquier presidente, cualquier rey, viven estos principios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza juntamente con ella. Hoy en día queremos la bendición de Dios. Hombres, mujeres, todos queremos ser prósperos, queremos tener éxito. Pues sí, no lo dudo. Pero si ponemos a trabajar estos principios, es cuando viene la bendición del Señor. La Biblia lo explica así. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. No de Israel, pero sí de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Hermanos, esto es lo que hace mover la mano del Señor. Este siervo me ha honrado, este siervo camina en integridad, este siervo promueve mi palabra, este siervo ha limpiadose de toda idolatría. Vino el poder de Dios y protegió de una manera sobrenatural a Judá. De tal manera que los enemigos de Judá tenían miedo de acercarse a ese reino, a ese rey, porque sentían, veían y se daban cuenta que la mano del Dios Todopoderoso estaba sobre Josafat. Y yo digo, amén. En el momento que ustedes y yo nos entregamos a Dios, a su palabra con sinceridad, amigos y hermanos, Dios nos está y nos va a prosperar. No necesitamos afanarnos en esto para recibir más. No. Dios nos va a bendecir en su tiempo. Estás bendecido, estoy bendecido, como lo hizo con Josafat. Me llama la atención el 12. Iba pues, aquí cambia todo, hermanos y amigos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. Y quisiera reescribir la Biblia, pero no puedo. No puedes. Nos está hablando de la realidad, lo que pasó con Josafat. Iba bien. Se estaba engrandeciendo mucho y edificó en Judá fortalezas, significa ciudades fortificadas, y ciudades de aprovisionamiento, significa recursos, grandes graneros, recursos, alfolí. Significa que la nación no tenía necesidad de comida, no tenía necesidad de protección, todo iba bien, como muchas casas han estado bien en la voluntad del Señor. Hay trabajo, hay salud, hay provisión, hay riquezas y aún ahorros, porque Dios nos ha bendecido con ello. Todo iba bien. Palabra clave, iba en buena dirección. Iba bien Josafat. Y es entonces cuando los santos metemos la pata. Ya en el cristianismo quiero hablar con madurez. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un pastor testificar? Todo iba bien, pero de pronto el amigo metió la pata y todo lo perdió. Perdió iglesia, perdió familia, perdió matrimonio, perdió los hijos. ¡Qué terrible historia! ¿Qué escuchar cualquier padre de familia que también dice, todo iba bien en casa, en los negocios, pero metí la pata y todo cambió? ¿Qué acerca de una mamá o cualquiera de nosotros, un estudiante, una mujer, una muchachita que dice, estaba bien en la iglesia sirviendo a Dios, pero conocí a fulanito de tal, Godofredo Domínguez, y boom, metimos la pata y todo cambió? ¿Me explico? Mi palabra o mi pregunta es, ¿acaso todo terminó con ese error? ¿Acaso Dios se olvida de nosotros por estas tonteras, sonceras y horrores que a veces cometemos? Creo que ese es el objetivo de esta lección. Miren, Pedro fue sorprendido negando a Jesús su Salvador. Y vino a calentarse con el fuego del enemigo, dicen los evangelios. El Señor está ya siendo, tú sabes, torturado, siendo interrogado. Y Pedro está muy cómodo calentándose con el fuego del enemigo. Pedro falló, cometió un error total. Otro ejemplo, David. David cometió un adulterio grosero y un homicidio grosero. Vio una mujer, la codició, supo que era casada, le importó un comino, mató al hombre, trató de sepultar su pecado, esconderlo, y no se pudo. ¿Qué acerca de Abraham? Bueno, Abraham indirectamente dio a su esposa a Abimelec, recordarán cuando estudiamos el Génesis. Ella es mi hermana. ¿O es tu hermana? Sí. Entonces viene Abimelec y dijo, pues como es tu hermana, la voy a tomar para mí. ¿Te das cuenta? Y el Abraham no dijo nada. Sí, llévatela, después me la devuelves, sí. Imagínate. Y en esa noche vino una visión del Señor y le dijo a Abimelec, estás muerto porque has tomado una mujer que tiene varón. Dios le enseñó a Abimelec, pero Abraham, por temor, cometió uno de los más grandes errores que quedan registrados en la Biblia. ¿Qué acerca de Jonás?
Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive y predica a esa ciudad sanguinaria. Viene Jonás y se va totalmente en dirección opuesta a Nínive. Nínive estaba en Asiria y él se fue a Tarsis, que es España. ¿Te das cuenta? Y creo que yo no soy mejor que ninguno de ellos y tú no eres mejor que ninguno de ellos y hemos metido la pata. ¿Qué de Elías? Elías se encerró en una cueva, recordarás, acaba de matar 450 profetas, falsos profetas del Baal, y viene una mujer, una sola mujer, pero ¿qué mujer? La Jezabel, una diabla, una demonio, y le tiene miedo de Elías a una mujer, y se va a esconder en una cueva. Hermanos, esto no lo puedo entender, cómo los hombres podemos tener miedo a las mujeres. ¿Quién dice amén? Nadie. No, pero ¿qué mujer pasó? Sí, era una diabla, era una demonia, hombre, obviamente. Pero con él estaba la fuerza del Señor. Caramba, cayó fuego del cielo en el ministerio de este hombre y unas faldas, las de Jezabel, lo hace correr. Bueno, él tuvo un error, un grande problema de inseguridad, como muchos de nosotros. Mi pregunta es, si Elías, si Moisés, si todos los que ya mencioné, David y todos ellos han cometido errores, Dios me pregunta con su palabra, ¿y qué de ti, Edgar? Y cuando Dios me confronta con su palabra, esa es otra historia. ¿Sí me explico? Porque es fácil ver a los errores de los demás. Ya, asesino, adúltero, esto, qué temeroso, chillón y tanta cosa. Pero cuando la misma Biblia me confronta a mí, esa es otra historia, compadres y amigos. Ahí te va, vamos a hacerlo más emocionante. Que cuando la Biblia te confronta a ti mismo también personalmente de tus errores y de tus faltas, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a todo ello? Mira lo que pasa, el error de Josafat, lo explica la Biblia, 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, sin afanarse, Dios se las dio grandemente. Pero aquí está el problema, y contrajo parentesco con Acab. Explicamos. Sucede que Acab es rey de Israel, ya les expliqué, una nación dada al pecado, la idolatría, y Josafat es rey de Judá. Entonces el error de Josafat fue esto, empezó a hablar o a pensar términos políticos. Necesito ponerme de acuerdo con mi vecino, el rey de Israel, para asegurar la paz, esto es política, para tener intercambio de comercio, intercambio de paz en el futuro. Y lo que hicieron es que Josafat tenía un hijo. Se llamaba Jotam. Entonces casaron al hijo de Josafat con la hija de Acab. La hija de Acab se llamaba Atalía, que era la hija de Jezabel. Entonces es aquí donde se cometió la grande falta. Llegaron a ser consuegros, consuegros, la misma familia política. Es decir, aquí tienes el siervo de Dios haciendo un trato familiar con Acab, que les voy a mencionar ahorita quién era este guy. Era un siervo del mal. Aunque era judío, se casó con Jezabel, que era una mujer de Sidón, una pagana, una bruja, literalmente en todo el sentido de la palabra. Y como rey pagano, Acab edificó un templo pagano en Samaria, ya no a Jehová, sino a los dioses de su mujer. Levantó varios altares a Acera, la diosa de la fertilidad, allá entre los sidonios. Acab mató espada a los levitas, a los sacerdotes de Jehová, y vino con los impuestos del pueblo, daba de comer a 450 profetas del Baal. Ese era Acab. Y ahora tenemos a un hombre piadoso que sirve a Jehová, haciendo parentesco con una familia de gente que no ama a Jehová y no sirve a Jehová. La Biblia lo dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Explicamos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguno. Imagínate, y esto es para los que están solteros y aquellos que somos papás de solteros, para que nos abran los ojos. Imagínate, Dios no lo quiera, pero que uno de tus hijos o tus hijas se vaya a casar con un ministro de la iglesia de Satanás. Imagínate la comparación. ¿Qué comunión va a haber al momento de comerle los alimentos? Vamos a orar a Jesús. No. El otro dice, vamos a orar al caído, al chupacabras. Entonces, no, pero aquí no hay nada de comunión. Esa era la situación. Y la Escritura lo está denunciando. Pregunto con la palabra, y esto me abre los ojos para preguntarles a ustedes también. Amigos, ¿quiénes son, cristianos, quiénes son tus mejores amigos? Porque hay un dicho allá afuera que dice, aves de las mismas plumas vuelan juntas. Si usted como creyente, yo como creyente, mis mejores amigos, mi círculo de mejores amigos no son creyentes como yo,
Si yo paso mucho tiempo con los paganos como Pedro, calentándome en el fuego del enemigo, si usted y yo estamos chateando más con inconversos que con creyentes, les garantizo, y ahorita voy al final de esta historia, nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestro comportamiento no será a veces mejor que el de ellos. Terminaremos, yo he escuchado todavía chistes picosos que no deben de ser pronunciados por los santos, conversaciones futiles, inútiles, que nada tienen que ver con nosotros. Eso es lo que habla el mundo, es lo que hablan nuestros compadres que no conocen de Cristo. Y el problema es cuando comenzamos a tener fuertes relación íntima con ellos en amistad. Siguiente pregunta. ¿Acaso mis amigos son creyentes cristianos como yo? Siguiente pregunta. ¿Nuestra amistad está basada en Dios o en otros propósitos? Son buenas preguntas. Dice el versículo 15, ¿y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por favor, Josafat responde, pero es muy tarde para con él, no para nosotros. 17, por lo cual, dice la Biblia, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Sabes? Vamos a hacerlo práctico. No quiere decir la Biblia con esto que no puedo hablar con los inconversos. Porque hay gente que nos vamos en el extremo. Desde que acepté a Cristo, ya no saludo a mis vecinos. Oiga, eso no es saludable. Es que es el hijo del diablo. Yo soy el hijo de luz. Precisamente hay que mostrarles la luz. No quiere decir esto la Biblia. Tenemos vecinos, yo tengo vecinos, los saludo, platico con ellos. Somos la luz de Cristo. Esa es otra cosa. Nos saludamos, preguntamos cosas. Nada tiene que ver con esto. La aplicación bíblica es que en cosas más serias, amistades, convivir tiempo, intercambio de recursos, energía, eso es otra cosa. Y cuando el creyente estamos dados como Josafat a tener comunión con los hijos de las tinieblas, es ahí donde necesitamos hacer un cambio. La Escritura dice, no erréis, 1 Corintios 15, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, estén atentos, no pequéis, porque algunos en la iglesia en Corinto, Centro Cristiano de Corinto, Calvary Chapel de Corinto, la Escritura dice, algunos no conocen de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Quiera Dios que no sea el caso aquí en Misión Vida. Pero si alguno de nosotros está tan envuelto con los paganos en sus chistes, en sus comentarios sutiles, miren hermanos, sinceramente sin exagerar, una persona que no camina con Cristo y no tiene el temor de Dios en su corazón y en su mente, estas son las pláticas que se hacen allá afuera. Robo, sexo, chistes malos, picosos, y siempre esos chistes denigran a las mujeres, la mayoría de ellos. Escuchemos, maldiciones. La mayoría de estos hombres no bendicen a Dios. Sale una palabrota y otra palabrota, groserías, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Hablan de sus vicios, hablan de sus atracos, de sus aventuras, de lo que hicieron escondidas. Y esto nada tiene que ver con nosotros, los hijos de luz. ¿Decimos amén, nuestro hermano? ¡Amén! Así que creo que Josafat está cometiendo tremendo error. Ahora, se fue peor. Número 6. Fue engatusado por los enemigos de Dios. La Biblia lo explica así. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a su consuegro, al Acab. Lo que vino a hacer Acab es que, miren, mató muchas ovejas y muchos bueyes para él. Yo pregunto, a ver, ¿cuántas ovejas te comes? Ni una. ¿Cuántos bueyes te puedes comer, meño? Ni la cabeza me... Aquí está la implicación, hermanos. Quedó bien, el consuegro quiere quedar bien con este Josafat. No era necesario hacer tanto festín, no era necesario matar tantos animales, hacer tanta comida, no era necesario. Acab es un hombre astuto que quiere sorprender al consuegro porque busca un beneficio personal en ello. Pero este hombre es tan cándido, Josafat, que no se da cuenta de la trampa. Bueno, dice la Biblia, continúa la lectura. Dice, y mató todos esos animales para convidar a Josafat y a la gente que con él venía, miren, y después le persuadió a que fuese con él contra Ramot de Galaad. En el contexto nos habla de que lo convenció, ve, tengo una batalla, voy a pelear con los sirios,
necesito de tu ayuda, Josafat. ¿Me puedes echar la mano? Vamos a unirnos, vamos a unir nuestro ejército y vamos a pelear contra el rey de Siria. Y Josafat dijo, sí, yo te ayudo. Y aquí está el problema. Cuando los hijos de las tinieblas se alinean con los hijos de luz para hacerse amigos, un solo ejército, una sola economía, y de esa manera buscaron unificación. La Biblia lo denuncia así, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no digas, yo voy contigo. La Biblia dice, no consientas. Si ellos dicen, echa tu suerte entre nosotros, tengamos una misma bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Compadres y amigos, ese fue el pecado de Josafat, y es aquí número 7, cuando interviene la disciplina del Señor. Es interesante, porque la Biblia dice, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Esto me da garantía, espero que a todos ustedes les dé garantía. Amigos, si somos hijos de Dios, entonces entendamos que cuando desobedecemos, Dios nos puede y nos quiere corregir. ¿Decimos amén eso? Amén. Escuché un predicador que dijo, Dios no castiga a nadie. Y me quedé, ¿what? ¿En qué Biblia leíste, compadre? Dios sí castiga, especialmente a sus hijos, si yo cometo una soncera, un error, un pecado, y tú, tenlo por seguro que por amor, por justicia y por misericordia, Dios nos va a disciplinar. Y gracias a Dios por ello. Dice el 2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, y le dijo al rey Josafat, aquí está la reprensión, al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Desde cuándo, Josafat? ¿Desde cuándo te corrompiste en esto? Y miren lo que aquí está el castigo. Ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y viene la corrección de parte de Dios. Es decir, la historia aquí se hace interesante. Ya vino la equivocación, ahora vino la corrección. Tú preguntas, ¿cuál fue la corrección? Bendita la Biblia, nos da la respuesta. Capítulo 20. Dice, y vinieron los enemigos de Moab y Amón, y vinieron contra Josafat a la guerra. Y no me doy cuenta dónde está la corrección. La corrección fue que Dios le quitó la protección sobrenatural. Al principio la tuvo. Todos los enemigos temían delante de Josafat y de Judá. Cuando peca, Dios le quita esa protección. Y la idea de Dios es esta. Ahora, Josafat, tus enemigos te van a llevar a las rodillas, Josafat. Y literalmente sucedió así, ¿sabe? Cuando vinieron, en el mismo capítulo 20, vinieron demasiados que literalmente Josafat se fue al templo y llamó a todos los judíos y se pusieron de rodillas a orar y clamar y decir, perdónanos, líbranos, y por la misericordia de Dios, Dios les libró en aquella ocasión. Termino con esto que es lo más importante. Amigos, cuando hemos cometido un error, y cuando hemos metido la pata, lo mejor que podemos y debemos hacer inmediatamente es ir sobre nuestras rodillas y pedir a Dios misericordia. ¿Decimos amén eso? Amén. Que ya cometí el error, rompí esto, me equivoqué en esto, ofendí acá. Hermanos, ya el pasado no lo puedo cambiar, ni tú. Pero lo que sí podemos ahora es controlar la actitud de nuestro corazón y decir, Señor, ayúdame a aprender de mis errores y vengo sobre mis rodillas a humillarme delante de ti. ¿Cuándo fue la última vez que caíste sobre tus rodillas? Pidiendo misericordia. Señor, ya metí las patas. Señor, ya me equivoqué. Ok, el cielo ahora quiere que aprendamos y que nos humillemos. Y Dios puede restaurar en nosotros el corazón y darnos gracia para enmendar nuestros errores. Termino con la recuperación de Josafat. Miren que no se quedó tirado para siempre. Que aprendió de sus errores. Porque dice el capítulo 19, versículo 4. Mira lo que dice, cómo lo dice. Y habitó Josafat en Jerusalén. Entiendo tu disciplina, Dios. Dame gracia para afrontarla. Pero mira lo que hizo el amigo. Ahí siendo el rey todavía en Josafat, en Jerusalén, dice, y los hizo a los judíos que vivían con él en el reino, a esos judíos disueltos y perdidos, ignorantes, él, el rey, los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Y esto es lo más interesante. Porque yo encuentro que a veces hay vidas que pecamos, pastores que pecaron, papás que pecaron, tú nómbralo. Y a veces el enemigo nos trae una idea de que it's over, ya no hay más oportunidad para ti, ya esto es el final de tus días, desperdiciaste tu oportunidad, y no es cierto. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no importa la soncera que hayas hecho o que yo haya hecho, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios puede usarnos para sus propósitos, y ahí está el Josafat. Cuando él recibe la misericordia de Dios, mira lo que hizo él. Compadre, ¿has cometido errores? Ya, muchos.
La botella no la puedo dejar, la droga, la marihuana, la pornografía. Yo estoy hundido en mi pecado. Miren lo que hace este hombre. Comienza a visitarlos, comienza a traerlos y a decirles, en Dios hay segundas oportunidades. Dios te puede sacar de tu hoyo, de tu pozo, y los trajo de vuelta al Señor, al Dios de sus padres. Y yo digo, qué linda historia, hermanos, compadres y amigos. Si hemos cometido un error, como yo, muchos, me avergonzaría exponerles, yo creo, todos mis peores errores que he cometido. Me daría vergüenza decírselos, como ustedes, creo, les daría vergüenza compartir los tuyos. Pero aquí, Dios lo sabe todo. Y no es todo eso, sino que me dice, a pesar de que te he restaurado y rescatado de eso, ahora quiero que como Josafat te dediques a traer a todos aquellos perdidos, disueltos, ignorantes, que quieran regresar al Señor. Quiero utilizarte para que regresen a mis caminos. Y esto es interesante, compadres y amigos, esta iglesia no cambia, yo no cambio a nadie, tus métodos no cambian, el que cambia es el Dios Todopoderoso, y alabado es su nombre por toda la eternidad. Creo que es una bonita historia con Josafat. Dejemos a Josafat porque cayó, amén, fue restaurado, amén, cumplió el propósito de Dios, lo hizo. Pero quiero hablar acerca y cerrar con nosotros, contigo y conmigo. ¿Cuál es nuestra tarea, compadres? En esta lección puedo aprender y aplicar esos versículos que ves en pantalla. Dice Isaías 58, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Esto significa consolar, animar, discipular, significa ayudar a cambiar actitudes. Entonces en las tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Mira lo que dice aquí. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es todo, amigos y hermanos. Porque Dios nos quiere utilizar no para destruir lo que ya está chueco, como tanta gente hay, que con bibliazos y con críticas, si estamos en pecado, pues nos echan más tierra. ¿Me explico? Pecador, no sirves para nada, Dios te quitó la oportunidad, ira de Dios viene sobre tu vida. De esos ya hay muchos. La Biblia aquí nos abre los ojos, somos llamados a reparar. Dios te puede llevar a ti a familias, a individuos, a gente que ahorita mismo están en problemas con alcohol, están en problemas con adulterio, están en problemas con las drogas, con idolatría, son mujeriegos, son hombreriegas, pornógrafos, abusador, etcétera. Mas sin embargo Dios nos lleva a esa generación para decirles, Dios tiene misericordia de ti como tuvo misericordia de mí. Yo digo, amén, gloria al Señor.